bloque de Economía sin Corbata estuvimos hablando de viviendas, hablamos bastante del plan Procrear. Me gustaría, para cerrar este tema, si pudiéramos hacer un balance de la política de vivienda, la política pública de vivienda del kirchnerismo, más allá del Procrear. Sí, ¿Qué tendríamos que decir? La realidad es que después de todo el impacto que ya analizamos y del cual hablamos, de la que fue la etapa neoliberal con su profundización en la década del 90 y el daño que eso hizo sobre el sector de la vivienda, en julio de 2004 se lanzó un programa que se llamó Programa Federal de Construcción de Viviendas y Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas, lo cual implicó casi 1 millón de soluciones habitacionales que benefició a más de 4 millones de habitantes, digamos. Después apareció más adelante, como dijimos, este programa Procrear. De todas formas, digo, si bien además de este que cito, hubo algunos a nivel provincial, incluso programas de solución de cuestiones habitacionales, es cierto que hay un camino todavía muy importante por recorrer en este sentido. Lo marcamos al principio, más de 3 millones de déficit habitacional es un número importante y sobre eso hay que trabajar, sobre lo que tiene que ver con el crédito, no solo con programa Procrear, sino a través de otras herramientas, otros instrumentos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de intervención del Estado en este sentido, porque cuando el mercado asigna los recursos, vemos que con la lógica privada de los negocios, la cosa no termina en buen puerto y llegamos a estos... Y de regulación del suelo, que me quedo con ese concepto que me encantó. Muy breve ahí. Algo que sí aumentó mucho, además de todo lo que destacaba Agustín, también es la cantidad de inquilinos que hay en la Argentina, y es necesario abordar esa problemática de diferentes formas. Hay estrategias exitosas en muchos países, desde castigar la especulación hasta, no sé... Y regular también a las inmobiliarias, que hacen lo que quieren, también hay que decirlo. Está muy desprotegido el inquilino. Hay muchas cosas para... Es un mercado salvaje. Exactamente, sí, hay mucho para atender ahí. Vimos lo bueno, lo malo, una balanza concreta de la política de vivienda del kirchnerismo. Así es, sí, y uno de los caminos que queda por recorrer de aquí en adelante, muy importante, el tema de vivienda, además teniendo en cuenta lo que impacta el sector de la construcción sobre otros sectores de la economía, como vimos recién en datos, bueno, también lo pone en el centro de la escena en adelante al tema vivienda, programas de vivienda y rol activo, incluso desde el propio Banco Central, sobre la regulación del crédito para el hipotecario. Ha sido dicho, entonces. Nos vamos a meter en una sección nueva. Los quiero invitar a una nueva sección en este programa, que es Memoria Emotiva del Ajuste. Vamos a recurrir a distintas personalidades que nos cuenten dónde estaban, qué sintieron, qué recuerdan de algún momento de ajuste, de situación de ajuste en la Argentina. Hoy arrancamos con 2001. Aquel ajuste, ese recorte del 13%, corralito... ¿Cómo nos podríamos contextualizar ahí? Y mira, en aquel momento, digamos, venía tensionando el esquema de convertibilidad de la década del 90, venía ya generando muchas tensiones y el abordaje que se le daba, porque además la economía estaba muy fuertemente endeudada y endeudada en dólares, lo cual generaba un condicionamiento muy fuerte, además de la moneda establecida por esta paridad que fijaba la convertibilidad, fueron generando tensiones que llevaron a que se fueran sucediendo políticas de ajuste. En esto que marcamos tantas veces de que el acreedor externo, el Fondo Monetario y los acreedores privados externos nos iban manejando la política económica, siempre priorizando la visión desde el acreedor, se iban exigiendo políticas de ajuste. Así es como llegamos, por ejemplo, a este recorte del 13% que vos haces mención, que fue en aquel momento el ministro Ricardo López Murphy, ministro de Economía, duró pocos días al frente del ministerio porque, digamos, hubo una reacción muy fuerte, obviamente, de parte de la sociedad, de un programa que establecía un recorte de 13% en los sueldos públicos, en las jubilaciones, como supuestamente solución al problema. Esa idea que tantas veces a veces nombramos y a veces nos da hasta cierta gracia del ajuste expansivo, ¿no? Que ahora también hasta en Europa se intenta y que la expansión no llega nunca. Lo único que vemos son los efectos perjudiciales del ajuste. Memoria emotiva del ajuste. Entonces, nueva sección aquí en Economía sin Corbata, vamos a verla. Me acuerdo del recorte de Bullrich. Sí, bueno, la orden fue bajen los sueldos de los jubilados y el recorte en los presupuestos. Una vez más, cortar por lo más fino, qué sé yo. También es otro clásico de del pensamiento argentino. En lugar de mejorar, digo, de nivelar para arriba, se nivela para abajo.
Manotones de ahogados, un desastre, la gente como el culo. Porque no, yo recuerdo que estaba todo el mundo para atrás. O sea, ¿cómo le vas a avisar a un trabajador o a un jubilado o a un maestro o a quien sea que va a ganar menos? ¿Por qué? Porque se la jugaron en el casino. Lo viví con mi mamá, así que mi mamá estaba bien porque mi mamá no vive de la jubilación ni de la pensión, pero yo me acuerdo las amigas de ella estaban a las puteadas limpias. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que una medida que hunde más a alguien que está reclamando algo puede ser beneficiosa para alguien? La imagen de la gente golpeando la puerta de los bancos fue muy angustiante. A mí, que no tenía nada, me imagino esa pobre gente, ¿no? Lo que era el esperar que te den una resolución. Yo hice una película que se llamó Un peso, un dólar, que habla exactamente de ese tema, como todos aquellos que creyeron en ese famoso peso, un dólar y cobraban las indemnizaciones corriendo para ponérselos. Había 5 kioscos por cuadra, 16 verdulerías por cuadra y cómo terminó todo eso, ¿no? Yo estaba haciendo esa obra y uno de los actores había cobrado una herencia de su madre que había fallecido, había vendido la casa de la madre y tenía una guita importante y la había depositado en dólares en un banco. Y algunos datos se manejaban de que podía llegar a pasar lo que pasó, pero eran muy poco precisos esos datos. Pero yo tenía un dato que me había dado un amigo, entonces le dije a él que tenga cuidado con eso, que por ahí le convenía guardar la plata. Y otra gente más también se lo insinuó y él no lo hizo, le parecía que era absurdo. Me acuerdo que cuando se declara ese límite con el tema de la plata, no me acuerdo cómo se llamaba económicamente eso, pero me acuerdo que un día llegamos al teatro y él estaba así y todo el elenco alrededor de él. Y yo llego y digo, ¿qué pasa? Y dice, lo invocaron con la guita. Pobre, estaba desesperado. Bien, memoria emotiva del ajuste. Cosas que pasaron, que viviste, que compartiste, y allí estaban estos personajes también recordando algunos momentos. Pobre hombre, el amigo de Pompeyo, que al final ahí angustiado. Te lo dijimos, no es pues algo para ir a decirle a alguien que le pasa eso. No, yo te avisé, pobre. Lo que sí es cierto que en ese momento ocurría, me acuerdo, fue un momento donde se puso de moda el riesgo país, ¿te acordás? Sí, bueno, todos sabían lo que es. Y eso deriva en el corralito. Por suerte, ahora no. Muchísimas gracias, muchachos, se nos terminó el programa. Hasta la semana próxima. Nos vemos la semana que viene. ¿Les parece bien? Correcto. Acá en Economía sin corbata en la televisión pública. Gracias por acompañarnos. Chao. Que apagan la luz, tira esa corbata. En La Paz, en Caracas, en Atenas y en Chiapas. Tira esa corbata. En Bogotá, en Quito, en Santiago y Fierito. Hoy soberanía no son los cañones. Hoy soberanía son tus decisiones. Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renacen derechos. Basta ya de buitres, basta de cuentos. Los números 100.